Bueno, ahora sí, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, venimos trayendo esta serie del Sermón de la Montaña, donde Jesús está enseñando a sus discípulos y hay una multitud que se ha juntado. Y quisiera comenzar hablando un poquito de la actualidad antes de trasladarnos al primer siglo de la era cristiana. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucho conflicto, no hay paz social. Vemos al país hermano Venezuela sufrir horrores. La verdad que hace poco me preguntó mi esposa si con todo esto que me estaba pasando, que tengo lastimado el pie, si me sentía mal. Y le dije que no, que la verdad que vengo hace tiempo muy dolido por lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que muchos, aquellos que han visto las imágenes, se les debe quebrar el corazón. Pero no solamente allí, hay otras dos guerras más en este momento en el mundo, mucha gente que está sufriendo. Y hay mucha injusticia social. Esta palabra que hemos escuchado tantos años en Argentina, y yo quería traerlos en esta introducción a esta reflexión sobre la justicia social y la desigualdad que hay en Argentina inclusive. Y durante 20 años hemos estado escuchando acerca de una justicia social que ha sido motivo de, diría, controversia para el cristiano. El cristiano es llamado por las Escrituras a hacer justicia social, a ser de bendición a otros, a ayudar a la caridad. Santiago dice, el libro de Santiago dice que la religión verdadera sin mancha es ocuparse de las viudas y de los huérfanos, es decir, de los más desprotegidos y desvalidos de la sociedad. Entonces a veces necesitamos poner en claro esto, si realmente hay alguna diferencia entre la justicia social populista y la justicia social que la Biblia nos está llamando a ejercer en nuestra sociedad. Y hay una diferencia sustancial, una gran diferencia. Mientras que la justicia social populista tiene la idea de sacarle al que tiene para darle al que no tiene, por medio de la expropiación, en contra de la voluntad del que tiene, la Biblia hace un llamado al corazón individual de cada persona a que sea de bendición con sus propios recursos. Y es voluntario. Para decirlo coloquialmente, en Argentina diríamos, uno lo hace con la ajena y la Biblia te está mandando a hacerla con la propia. ¿Se entiende? Esta es una gran diferencia. El Señor te habla a tu corazón y te dice que hagas obras de caridad por tu propia cuenta, en tu intimidad y voluntariamente. Entonces, esto que estamos diciendo nos lleva a ver que hay muchos movimientos de iglesias de cristianos que están llevando adelante este tipo de políticas públicas y esto es lo que ha generado alguna controversia con nosotros. Y en esta mañana quisiera que podamos ver, cuando leamos ahora Mateo capítulo 6, en el medio del Sermón de la Montaña, que podamos tratar de dar respuesta a estas preguntas y a otras. Pero quiero ir un poquito más adentro. ¿Qué pasa cuando la justicia social que se hace es la bíblica, es la correcta? La haces con tus recursos, lo haces de manera voluntaria. Aún así, ¿es posible que no agrade a Dios y no seas aprobado por Dios? Y esto es lo que vamos a responder esta mañana y que vamos a ver. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes deben tener sus Biblias, así que de acuerdo a la generación a la que pertenecen, pueden desarrollar la Biblia, pueden abrir la Biblia o prender la Biblia. Yo les voy a leer ahora desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 8, vamos a saltar y vamos a leer del 16 al 18. ¿Por qué voy a hacer un salto ahí? Porque está el Padre Nuestro, esta oración famosa de Jesús, que será motivo de exposición para el domingo que viene. Ahora vamos a ver lo que está alrededor de esta oración sacerdotal. Dice Jesús en el Sermón de la Montaña: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren,
porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Hasta aquí, este primer versículo es fundamental. Aquí tenemos una advertencia a hacer buenas obras con malas intenciones. Y para nosotros poder acercarnos en esta mañana y sentarnos con Jesús en la montaña, ya se han hecho varias introducciones en estos últimos domingos y yo quisiera acercar algunas reflexiones para que nos podamos sentar con Jesús. Allí el presidente Javier Milei ha citado con mucha frecuencia un personaje bíblico del Antiguo Testamento, no sé si han prestado atención, y él los nombra como el libertador más grande de la historia de la humanidad y lo cita Moisés. Realmente lo que ha hecho Moisés es sorprendente. Fue usado por Dios para sacar a 2 millones, a una población de 2 millones que estaba esclava en Egipto, en una potencia mundial. Fíjense, hoy cuesta liberar un pueblo de un tirano que no tiene el poderío que tenía en esa época Egipto, un poderío militar, poderío económico, y sin embargo, esto que ahora anhelamos en nuestra hermana de Venezuela, que sea liberada de la esclavitud tirana, aquí está ocurriendo en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús es el gran libertador que libera a su pueblo de la opresión del pecado y de la esclavitud, y es un nuevo Moisés. Nosotros vemos que cuando sale el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con Moisés, atraviesa el Mar Rojo de manera milagrosa y se interna en el desierto por 40 años para ser probada su fe. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús, cómo Jesús pasa por las aguas del Jordán de manera milagrosa, desciende el Espíritu Santo como una paloma y en el capítulo 4 es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. Israel estuvo 40 años, Jesús estuvo 40 días. Israel fue desaprobada su fe, Jesús es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. De hecho, no es motivo en esta mañana de estudio, pero si uno analiza las tentaciones de Jesús y analiza las situaciones del pueblo de Israel, en el desierto va a encontrar enormes similitudes respecto al pan que caía del cielo, al maná. Jesús es desafiado a que si es el verdadero Hijo de Dios convierta las piedras en pan. El paralelismo es enorme. La intención del autor, que es Mateo, redactando la revelación de Dios, está buscando que podamos ver esto. Entonces Jesús es el nuevo Israel. También vemos cómo no solamente es probada su fe, sino que Moisés da la ley de Dios. Recuerdan que cuando está en el desierto sube a un monte para recibir la ley de Dios y baja, y al costado de una montaña con el pueblo reunido da la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué similitud con el sermón de la montaña! Jesús ahora está en la ladera de una montaña dando la ley de Dios. Hay una diferencia enorme. Moisés es el medio por el cual está enseñando. Jesús dice, ustedes han oído, pero yo les digo. Jesús no es un mediador. Jesús es Dios dando la ley. Él está dando la ley a su pueblo. Él es el legislador del universo. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir leyendo y vamos a leer todo el pasaje. Dice desde el versículo 2 del capítulo 6, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas
incluso antes de que se lo pidas. Y ahí saltamos al versículo 16. El Padre Nuestro lo vamos a ver el domingo que viene. Y desde el versículo 16 al 18 dice así: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que cumpla tu palabra el propósito por la cual has enviado en esta mañana, y ayúdame, Señor, a poder explicar este pasaje con fidelidad, a fin de que seamos edificados. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Bien. Notemos en el primer versículo que acabamos de leer. Este versículo empieza con una gran advertencia. Tengan cuidado. Recuerden que Jesús está en la montaña enseñando a sus discípulos y esto está dirigido a ellos. Tengan cuidado. No hagan sus buenas obras en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Yo lo primero que me hago son dos preguntas. ¿A qué buenas acciones o buenas obras se refiere? ¿Y cuál es la recompensa del Padre que se pierde? Ahora, da por sentada la Escritura que el cristiano o los discípulos deben llevar buenas obras. En estas dos preguntas que nos hacemos, ¿qué son las buenas obras y qué es la recompensa del Padre para poder entender este pasaje? Hay una pista que nos ayuda a entender la recompensa. Miren, ha sido motivo de mucho leer para mí, porque ¿cuál es la recompensa del Padre que se puede perder y cuál es la que se obtiene? Se repite con mucha frecuencia. Y uno cuando va al capítulo 5, en la parte, digamos, donde se desarrolla todo esto, en los versículos 17 al 20, es muy claro ahí que si la justicia de los discípulos no supera a la de los maestros de la ley y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y esto para mí me hizo pensar bastante si a esto se refería. Pero este versículo introductorio tiene su conclusión en el capítulo 6, 19 al 20, que quisiera leérselos. Dice del 6 acá. No almacenen tesoros, fíjense, tesoros, recompensa, la palabra tesoro y recompensa es muy usada. Vamos a ver qué es el tesoro. Dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se la come, el óxido destruye y todos los ladrones entran a robar. Almacenen sus tesoros en el cielo, contraste, tierra y cielo. Allá no se corroe, allá permanece para siempre la recompensa del Padre. Acá es temporal. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y acá en el versículo 1, si se fijan, tenemos un contraste. Lo que se hace en público y lo que se hace y la recompensa que se pierde en el cielo. Y como vamos a ir viendo, la recompensa en la tierra es el reconocimiento cuando hacemos buenas obras, y la recompensa que debiéramos esperar del Padre es su reconocimiento, su aprobación. Entonces, quisiera que vayamos al versículo siguiente. Y ahí cuando nos preguntábamos cuáles son estas buenas obras, estas buenas acciones que el Padre espera de nosotros, ahí lo vamos a encontrar en el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 16. Estas buenas acciones, acá hay 3 ejemplos, prácticamente abarcan todo lo que puede hacer un cristiano en cuanto a buenas obras. Una en relación al prójimo, en relación a los demás, y 2 en relación al Padre. Dar a los necesitados, orar y ayunar. Todas estas son buenas obras que el Padre espera de sus hijos. Y es como luce en la vida cristiana. En el capítulo anterior vimos 6 formas de interpretación de la ley a través de Jesús, y ahora vamos a ver 3 formas de cómo luce esto en la vida cristiana. Entonces, lo que tenemos que observar, que nos va a ayudar mucho, es ver repeticiones y paralelismo. Y ahí vamos a empezar a entender un poco
a dónde quiere ir Mateo. Ustedes saben que los judíos, para dar énfasis a algo, a una idea, la repiten 3 veces. Por ejemplo, es un lenguaje hiperbólico, para exagerar algo. Yo pudiera decir, por ejemplo, que mi esposa es hermosa, y de hecho lo es. Ahora, pudiera ir un poco más y decir que mi esposa es hermosísima, ¿no es cierto? Es algo mucho más que hermosa. Ahora, cuando se repite 3 veces, cobra un grado distinto. Pensemos en la santidad de Dios. Fíjense cómo funciona. No es lo mismo decir que Dios es santo a decir que Dios es santísimo o decir que Dios es santo, santo, santo. Esa repetición triple nos está dando un énfasis en eso y lo lleva a una dimensión distinta. Y quiero que veamos los grupos de repeticiones como estructura. Vamos a hacer un pequeño análisis del texto y después vamos a ver cómo esto lo aplicamos a nuestra vida. Pero no podemos dejar de ver esto porque el autor lo está poniendo acá para que lo podamos entender. El autor sabe que una mente judía estas cosas no se las pierde. Fíjense, la palabra hipócrita puesta 3 veces. Una por cada actitud hipócrita, es decir, una por cada forma de buena obra. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Y fíjense en la estructura. No hagas lo que hacen los hipócritas, no hagas como los hipócritas, que no sea evidente porque así hacen los hipócritas. El segundo grupo de repeticiones. Todos están en los mismos versículos, versículos 2, 5 y 16. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Versículo 5, al final, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y versículo 16, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál es la recompensa? En el contexto, el reconocimiento humano. Entonces, tenemos que por cada actitud hipócrita hay un reconocimiento que se pierde, fíjense, es decir, el reconocimiento del Padre se pierde. No recibirán más que esa recompensa temporal que se corroe. Y fíjense en el otro grupo de repeticiones, en el contraste de la actitud sincera, entrega tu ayuda en privado, ora a tu Padre en privado, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, es decir, ayuna en privado. Esta idea que se repite 3 veces tiene una consecuencia y fíjense en estructuralmente lo parecidas que son o exactamente iguales. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Se dan cuenta las triples repeticiones cómo nos llevan al énfasis? Por cada actitud sincera hay una recompensa que se obtiene y por cada actitud hipócrita hay una recompensa que se pierde. Esta advertencia es para los discípulos, para aquellos que quieren seguir a Jesús. Hoy les diríamos que es para el cristiano. El cristiano es el que quiere seguir a Jesús. Nos está dando una advertencia muy clara acá. Si buscas la aprobación humana o estás buscando la aprobación de Dios, ¿a dónde está apuntado tu corazón? Y esto nos da pie para el título de nuestro sermón, que es Cuidado con la hipocresía cristiana. Esta palabra hipocresía es muy fuerte, suena muy fuerte y de hecho su definición es muy fuerte y está puesta como advertencia para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Esta palabra, si vamos a una definición de diccionario, viene del griego hipócrites y es la palabra que se usaba para referirse a un actor en el drama griego que tenía que representar un papel, es decir, fingir algo que uno no es. De hecho, si uno quiere hacer ya un estudio etimológico, hipo es máscara y crites es mensaje o comunicarse, es decir, dar un mensaje con máscara. Pero nosotros tenemos que ver cuál es el uso que se hace en la Biblia de esta palabra, que es muy interesante
porque esto es lo que nos va a permitir ver cómo luce nuestra vida cristiana. Y ahora sí, teniendo esto en mente, vamos a ir viendo cada actitud hipócrita como es, para que nosotros tengamos cuidado de no comportarnos así y de no estar viviendo un cristianismo hipócrita. En el versículo 2 dice, los hipócritas tocan trompeta en las sinagogas. Las sinagogas eran locales donde se juntaban el pueblo de Dios, hoy la iglesia. Ellos tocan trompetas en las iglesias y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Guarda con esto. Tocar trompeta, piensen que es hacer algo, llamar la atención de una manera muy fuerte. En otros tiempos se tocaba la trompeta para llamar la atención del pueblo, para comunicar lo que las autoridades civiles querían informar al pueblo. Esto es llamar la atención de una manera a propósito, realmente para que los demás te vean que estás haciendo obras de caridad. Su fatal consecuencia: no recibirán otra recompensa más que esta. Solo se van a quedar con el reconocimiento humano, temporal, que no permanece. Esto también lo vamos a ir viendo cómo nos define que la recompensa del Padre es su aprobación, la aprobación del Padre. Podemos estar haciendo obras de caridad, podemos estar haciendo ayuda a los necesitados y sin embargo tener una actitud corrupta delante de Dios y no ser aprobados por el Padre. Nosotros tenemos que ir a una relación de intimidad con Dios. Vamos a ir viendo en estos 3 ejemplos cómo nos va a llevar a que la relación de las obras cristianas tiene que estar en relación a una vida íntima con Dios. No pueden estar desconectadas, porque ¿sabes qué? No vas a recibir otra recompensa más que esta, que la terrenal. En el versículo 3, el contraste. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado. Esto quiere decir que hay que andar con secretismo, que alguien no lo puede compartir, que alguien no puede decir, che, vos sabés que me pasó tal cosa para animar la fe de otro hermano. No, de ninguna manera. Lo que está hablando acá es cuál es la verdadera intención de tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Fuiste y ayudaste a alguien en tu mente para poder contarlo a los demás y ganarte la aprobación del resto, sea de los hermanos, los pastores, de la iglesia? ¿Buscas reconocimiento humano? Esta es la idea. Fíjense en cuando uno no busca, esta es la idea acá, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es no busques el reconocimiento de lo que estás haciendo acá en la tierra. La consecuencia: tu Padre, quien todo lo ve, esta frase, quien todo lo ve, la omnipresencia de Dios. La verdad, hermanos, es que nosotros no podemos ver las intenciones del corazón de nuestros hermanos. Apenas a gatas que podemos ver las nuestras verdaderas intenciones, pero lo de los hermanos no. Pero ¿saben qué? Nuestro Padre que está en el cielo conoce nuestro corazón, sabe por qué haces lo que haces. Por lo tanto, no va a valer argumento de decir, pero Señor, hice tal cosa, hice tal otra, como lo vamos a encontrar más adelante en el capítulo 7. Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si estamos haciendo el bien de una manera corrupta, lo hacían con fines totalmente corruptos. No había una relación íntima conmigo. No los conozco, apártense de mí. No sé quién son. Lo hacían para otros, para ustedes mismos lo estaban haciendo. Fíjense en lo que es el contraste con un cristiano sincero, el cristiano hipócrita y el cristiano sincero. Versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Por supuesto que acá tenemos que contextualizar y ver lo que hacían la clase religiosa de la época, orando en las plazas, puestos de pie, a los gritos, con toda la intención de ser escuchados por el resto y que todos digan, ¿cómo ora este hermano? ¡Wow! La hermana tal se la pasa todo el día orando, viene acá, ora por este, ora por el otro. ¡Qué fe tan poderosa! Orar mucho no es un problema, ¿no?
El problema es con el corazón que lo hacemos. Si es para que todos nos escuchen. Vos cuando orás en público, ¿están pensando en los que te están escuchando y estás eligiendo qué palabras vas a usar? ¿O te concentrás y te enfocás en que estás hablando con Dios? Qué cosa tan práctica, ¿no les parece? Vimos anteriormente en el capítulo anterior 6 interpretaciones del Antiguo Testamento. Ustedes han oído, pero yo les digo, ustedes han oído. Y ahora 3 aplicaciones, 3 ejemplos en la vida práctica, en nuestro diario vivir. Cuando damos, cuando oramos y cuando ayunamos. No recibirán otra recompensa más que esta. Se vuelve a repetir lo mismo. Versículo 7. Este versículo 7 y el versículo 8 forma parte de la introducción para el domingo que viene. Y a partir de acá va a venir la oración sacerdotal de Jesús. Perdón, no, el Padre Nuestro, que nos enseña a Jesús a cómo orar. Pero lo estoy tomando porque me interesa mucho seguir definiendo un poquito la hipocresía cristiana cuando se ora. Fíjense en esto que dice. No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Oran. Por supuesto que esto está también en el marco de una época donde la idolatría era muy común. Imagínense de diferentes religiones orando a los gritos, con palabras interminables. ¿Qué sigue diciendo? Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Claro, uno tiende a pensar hoy en día, si lo quiere contextualizar, a cierto tipo de canciones o cierto tipo de momentos en las canciones donde se miran a repetir el coro de manera interminable, que no termina más y va. Si la intención es pensar que por la cantidad de repetición Dios nos va a escuchar, bueno, acá dice que no. Pero en este contexto no se refiere a las canciones. No se está refiriendo a las canciones. Fíjense en dónde está el tema. No sean como ellos, versículo 8, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. O sea que esas vanas repeticiones tienen que ver con la necesidad de uno. O sea que la oración del hipócrita se caracteriza porque el centro de la oración es su necesidad. Dame, multiplicame, lo que toque la planta de mis pies. Declaro, esto es mío. Reparto autos. ¿Cuántas veces no hemos visto ese tipo de cosas? ¿No? Dentro de lo que es las palabras, orar sin sentido, sin contenido. Orás y orás mal, dice Santiago. Acá tengo un versículo. Santiago capítulo, creo que es 3:4, lo estaba leyendo. No, 4:3 es. Aun cuando piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Esas son las oraciones de los hipócritas. Piden para su propia necesidad. Vamos a ver el domingo que viene qué debe contener una oración de un cristiano sincero. Entonces, guarda con esto. Son alertas. Jesús le está diciendo a sus discípulos, quienes quieren seguirle, cuidado, tengan cuidado. No es solamente seguirme, sino de la manera en que me van a seguir. Y tiene que ser de todo corazón. Si no, te estás siguiendo vos mismo. Podés venir a la iglesia, leer la Biblia, ayudar a los pobres, hacer oraciones y sin embargo, no ser aprobado por el Padre. Y en el versículo 6, fíjense en el contraste con el cristiano sincero en cuanto a esta oración, digamos, sin contenido, sin sentido. Fíjense, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. ¿Qué significa esto? Cierra la puerta detrás de ti entrando en tu cuarto. Busca un ámbito de intimidad.
Buscar un ámbito de intimidad para pasar tiempo con Dios y orar. ¿Hace falta hacer grandes oraciones? ¿Hace falta hacer largas oraciones? ¿Hace falta saber qué decir? No, le voy a pedir a tal hermano que ore porque me encanta cómo ora. O tal o cual tiene oraciones tan lindas que seguramente las de él, Dios las escucha más que las mías. No dice esto acá. Acá dice todo por el contrario. Cada uno de ustedes están siendo invitados por Jesús allí en la montaña a orar en intimidad con Él, a derramar tu corazón delante de Él, porque el Padre ve en lo privado. Consecuencia, y tu Padre quien todo lo ve te recompensará. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo aprueba el Señor. Esta es la actitud que el Señor aprueba. La otra no. La otra se queda con la ganancia humana de los que te reconocieron, de la posición que puedas tener dentro del estatus dentro de una iglesia. Te vas a quedar solo con eso. Versículo 16, el tercer ejemplo, que es con el ayuno. A todo esto paso un aviso, la Biblia espera que ayunemos. La Biblia espera que ayunemos y que dediquemos tiempo. El ayuno nos conecta con Dios. El ayuno aparta un tiempo y nos recuerda que podemos dedicarnos en mente al Señor. Si no lo has hecho, practícalo. Esto es muy bueno. Y aquí dice que los que practican ayunos, el hipócrita, trata de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire. ¿Se dan cuenta dónde está el foco? Que la gente los admire, que lo puedan ver. Esto de estar desarreglados y andar de manera miserable era para mostrar que estaban ayunando. Entonces el cristiano hipócrita lo que hace es tener una apariencia de piedad. Cómo se viste, cómo camina, cómo habla, nunca cuenta las perdidas, parece que no peca, se lo ve tan santo. Consecuencias, sí, claro, reciben solamente esa recompensa, se pierden la recompensa del Padre, porque lo que Dios aprueba para un cristiano sincero, que es el contraste, es peinate y lavate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Es decir, mostrate no aparentes. El cristiano sincero se muestra humano, se muestra limitado, se muestra con problemas. Reconoce que necesita a Dios. Como dice un gran amigo mío, cuenta las perdidas. No solamente cuenta las ganadas. Ese es un falso cristiano, es un hipócrita. Si siempre está diciendo que todo es bendición y gloria a Dios, ¿nunca tiene un problema? ¿No tiene limitaciones? ¿No tiene pecados para confesar? No está en la lucha. Esto es lo que está buscando el Padre, que reconozcamos y nos mostremos así, porque esto es realmente lo que nuestro Padre, quien todo lo ve en lo profundo de nuestro corazón, aprueba. ¿Qué aprobación estás buscando? ¿La humana o la del Padre? Como leímos en los versículos de la conclusión que recién les cité en el mismo capítulo 19 al 21. ¿Recuerdan? No hagan tesoros en la tierra. Estos son los tesoros en la tierra. El reconocimiento acá. Hacerlo en el cielo. Yo sé que muchos toman ese pasaje como que está enseñando sobre el dinero y podemos sentarnos a dialogar. Pero yo veo en el contexto que no se está refiriendo a esto. Que el tesoro en el cielo es la aprobación del Padre. La vida piadosa que Dios aprueba es esta. Hacela allá porque allá es duradera, no se corroe. Acá dura solamente un tiempo. Cuidado con la hipocresía cristiana. Esta es la gran alerta que Jesús les está haciendo a sus discípulos, quienes están comenzando a caminar con Él. Cuidado. Hermanos, para ir concluyendo, José, te voy a pedir que todavía no llames a los niños, todavía no. Para ir concluyendo,
nosotros deberíamos reflexionar realmente. Y quisiera que nos tomemos un tiempito ahora, 2 minutitos, para orar, pero en silencio, en privado, en lo profundo de tu corazón, donde el Padre todo lo ve. El Padre te está esperando para que ores con Él, para que le hables. De seguro hay una oración que sabes que le debes a Dios. Ponete a cuentas con Él. Esta es la actitud que el Padre aprueba. Móstrate tal cual sos. No busques palabras armadas. Decile lo que tenés en tu corazón. Nos vamos a tomar 2 minutos para hacer esta oración.